Jerusalén y la tierra prometida, por el doctor David Diamond. Página 265, lucha final por Jerusalén y la tierra prometida, parte 3. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Mi canal en YouTube no está monetizado. Toda donación o compra de libro debe contactar directamente a la hermana Rita Marconi, que es la secretaria del doctor David Diamond. En la descripción de este video va a encontrar su número telefónico. Gracias y bendiciones. Lucha final por Jerusalén y la tierra prometida. Sanedrín 98. Que venga el Mesías, pero que no seamos testigos presenciales de su llegada. Los filisteos trataron de quitar a los israelitas el arca del pacto. Los llamados palestinos hoy tratan de quitarnos la ciudad del pacto. David Diamond. Jerusalén, la ciudad santa, capital de Israel y envidia del mundo árabe. 1. Próxima creación del Estado palestino. Es un proyecto que lleva muchos años y aún ni se ejecuta. Es el deseo de los palestinos de obstinadamente crear un país propio en una tierra que le pertenece a Israel. Su ambición desmesurada llega al punto de exigir que la capital del futuro Estado palestino sea la ciudad de Jerusalén, algo que resulta inadmisible, puesto que la ciudad de Jerusalén es capital eterna e indivisible de Israel. Como es lógico, una ciudad no puede ser capital de dos distintos países. Como acabamos de verlo en filas anteriores, ese será el problema más grave en la historia de la humanidad, la conquista de Jerusalén. Ellos aducen que Jerusalén es sagrada para ellos y la llaman Al-Quds, que significa la sagrada. Ellos sostienen que Jerusalén es santa para los musulmanes, pues dicen que su profeta Mahoma, quien siendo supuestamente analfabeto redactó el Corán, ascendió vivo al cielo desde el lugar donde se hallaba en la antigüedad el templo judío de Jerusalén y donde hoy, dicho sea de paso, se posa la mezquita de la Roca. Pero lo más extraño es que ni el relato de la ascensión al cielo de Mahoma, o por lo menos el nombre Jerusalén, aparecen escritos en su libro sagrado, el Corán. En contraparte, Jerusalén aparece más de 800 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y la ascensión del Mesías, Jesús, Yeshua, sí está descrita en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 al 12. Es más, como veremos más adelante, el Mesías Yeshua regresará él mismo al Monte de los Olivos en Jerusalén para instaurar su reinado terrenal y universal por 1000 años desde la ciudad de Dios. 2. ¿A dónde conduce todo este caos? La Biblia describe que los líderes del mundo en este tiempo se van a abocar a firmar alianzas y acuerdos diplomáticos y políticos para tratar de solucionar el problema en el Medio Oriente, en especial en lo que tiene que ver con la administración de Jerusalén. La tierra de Israel, Eretz Israel, no solo le pertenece a Israel, otorgada por medio de Abraham, Isaac y Jacob, sino que la tierra le pertenece a Dios mismo. Ese error político de los gobernantes judíos que buscan paz con los árabes y no con Adonai traerá gravísimas consecuencias. El mufti de Jerusalén, su principal portavoz, se negó a aceptar el plan de la ONU elaborado en noviembre de 1947 y que establecía la división de la zona en dos estados, uno árabe y otro judío, mientras que los judíos lo aceptaron. En la lucha militar posterior fueron derrotados los palestinos.
ya con la proclamación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, es que la ONU, el 29 de noviembre de ese mismo año, adoptó un plan de participación que proyectaba la división de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén como zona internacional bajo su jurisdicción. Esta idea toma fuerza cada día de la historia y en la profecía bíblica, tal como lo atestigua esta publicación de prensa que a continuación pongo a su entera disposición. bbcmundo.com, martes 15 de marzo del año 2005 a las 4:41. Jerusalén quedará dividida. Funcionarios palestinos denunciaron la confirmación del gobierno israelí de que la barrera que construye en Cisjordania aislará a dos territorios palestinos de casi toda Jerusalén, a los territorios, palestinos de casi toda Jerusalén. La barrera separará a Jerusalén Oriental, la ciudad que tanto palestinos como israelíes consideran su capital, y a los asentamientos cisjordanios del resto de Cisjordania, además de dividir a Belén. El principal negociador palestino, Saeb Erekat, describió la medida como una política de dictadura más que de negociación, la cual entorpecerá el resultado de las presentes negociaciones. Esto perjudica y añade prejuicios al resultado del estado permanente de negociaciones, dijo Erekat. Israel, por su parte, dice que la barrera de seguridad está siendo construida para mantener a los atacantes palestinos fuera. Sin embargo, los palestinos consideran la medida como un robo de las tierras. La división significa que tierras que son reclamadas por los palestinos para un futuro Estado estarán del lado israelí de la barrera. Jerusalén Oriental es especialmente sensible, ya que los palestinos la quieren como su capital. Israel se anexó a Jerusalén Oriental, aunque bajo el derecho internacional. El área es considerada territorio ocupado. El plan, que fue aprobado por Ariel Sharon y preparado por el Consejo Nacional de Seguridad, significa que el mayor asentamiento judío, el de Maale Adumim, quedaría rodeado por la barrera, aunque se le construirían cruceros para permitirle el acceso. La comunidad internacional considera a todos los asentamientos de Cisjordania y Gaza, incluida Jerusalén Oriental, como ilegales bajo el derecho internacional, aunque Israel lo disputa. Belén, la barrera de seguridad está planeada para ser terminada a fines de este año. La ciudad de Belén será dividida de forma que el santuario judío de la tumba de Raquel quede del lado de Israel. Manifestantes palestinos denuncian el plan el lunes, agolpándose a las afueras del complejo gubernamental en Ramallah, en Cisjordania, donde se encontraba de visita el secretario general de la ONU, Kofi Annan. Los manifestantes exigían la implementación de un fallo de las Cortes Internacionales de Justicia de La Haya, que determinó que la barrera es ilegal y debe ser demolida. Los palestinos sostienen que desean a Jerusalén como la futura capital del Estado palestino. No dudemos que lo lograrán. Claro que sí. De acuerdo a las profecías cercanas, Jerusalén se convertirá en el sitio literal de la palabra, en ciudad de todos y ciudad de nadie. Es decir, ciudad internacional, y en la época del anticristo será el centro político del mundo y, por supuesto, de los estados hebreo y palestino. El secretario general del grupo terrorista Hezbollah declaró hace poco: la existencia del Estado de Israel facilita nuestra lucha contra los judíos. Nos ahorra el hecho de tener que perseguirlos por el mundo entero con el fin de matarlos. Confío en que el mundo árabe y en especial el pueblo palestino, a la cabeza de sus jóvenes, mantengan vivo en su corazón el odio y la ira criminal contra el maldito pueblo hebreo y el detestable Estado de Israel, al cual destruiremos para siempre con la ayuda de nuestro Dios Alá. Nos apropiaremos del Al-Quds, la santa nombre que los musulmanes le dan a Jerusalén, pues según ellos su profeta Mahoma ascendió al cielo desde allí, y para ello no escatimaremos ni nuestra propia sangre, moriremos como tal deber
flamear la bandera del Islam en todo el mundo, comenzando por Jerusalén. Esto se ve reflejado no solo en palabras, sino en hechos patentes que demuestran que los palestinos están decididos a tomar Jerusalén por cualquier medio. En ese intento no han escatimado ningún método para lograrlo. El terrorismo definitivamente es el preferido y más utilizado. Mahoma, Saladino y Arafat llamaron a sus adherentes a conquistar Jerusalén y someterla a su fanatismo religioso a precio de morir o matar. Yasser Arafat declaró en cierta ocasión: en el nombre de Alá, creedme que hay mucho por hacer. La guerra santa, yihad, continuará hasta conquistar Jerusalén. Debo hablar francamente, yo no lo lograré solo, mis hermanos. Necesitaré ayuda de toda la nación islámica. Tienen que venir e iniciar la yihad pronto para así liberar de judíos y cristianos a Jerusalén. Esta será nuestra capital. Para mí, el acuerdo de paz con Israel no será más que el acuerdo firmado por nuestro profeta Mahoma y Quraysh, una tregua despreciable. Desde mi corazón les hablo como hermano, necesitamos de ustedes para iniciar la guerra santa contra Israel. Uníos, por favor, otra vez os digo, adelante hacia Jerusalén, hacia la victoria. 10 de mayo del año 1994, mezquita de Johannesburgo, Sudáfrica. Arafat se refirió a la tregua entre Mahoma y la tribu de Quraysh, una antigua tribu que habitaba la Meca en el año 628 después de Cristo. Allí Mahoma firmó un acuerdo para que los musulmanes pudieran ingresar a adorar a la Kaaba. 2 años más tarde, cuando se ganó la confianza de esa tribu y cuando se fortaleció militarmente y ganó más seguidores, abrogó unilateralmente el acuerdo de convivencia pacífica y los atacó sin piedad, matando a todos sus varones sin excepción de niños ni ancianos. Esa tregua es conocida en el Islam como la tregua de Hudaybiyah. El Islam puede extender por otros 10 años más. No puede demorar de ello antes de emprender la guerra contra los que no aceptan ni se someten a su religión. Para los musulmanes, firmar la paz es una fase en su guerra, solo eso. Cuando ven a un enemigo más fuerte que ellos, le ofrecen la paz. Una vez que lo logran, ven ello como debilidad para explotar astutamente en el rival y solo entonces atacan sin piedad y por sorpresa, además en multitud. Para los musulmanes, la paz con los infieles no puede durar más de 10 años y se debe solo a razones estratégicas de lucha, en la misma tregua palestina que se ofrece a Israel. Es la misma tregua. Con razón, la Biblia advierte en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Hace muchos años, Abid Bourguiba, el presidente de la República Árabe de Túnez, dijo: la única manera de destruir Israel es por medio de la paz y del engaño. Todo acuerdo de paz con Israel se caerá cuando los ataquemos. Hosni Mubarak, presidente de Egipto. Amin el-Juwaidi, ministro de Defensa egipcio. La guerra con Israel es una certeza y estamos listos. Ellos son el enemigo a destruir. Nunca habrá paz con ellos, nunca. Ellos son judíos y son basura. Todo el mundo debería saber que nunca renunciaremos ni a un solo grano de arena a favor de Israel. No descansaremos hasta que aniquilemos a Israel. El Cairo, Egipto, 1994, Farouk Kadoumi, OLP. Musulmanes, estoy seguro que Israel al final será destruido y que sus ciudades serán para botín y Jerusalén será nuestra, solo nuestra. Ella será capital de nuestro Estado palestino, Yasser Arafat. El rey Hussein, nieto de Abdullah, dijo en 1981, la verdad es que Jordania es Palestina. Jordania es en sí mismo Palestina y no hay otra. Rey Hussein,
periódico Al-Bahar Al-Arabi, 26 de diciembre del año 1981. El príncipe heredero Hassan declaró: Palestina es Jordania y Jordania es Palestina. Hay un pueblo y una tierra con una historia y un destino. Jordania, tierra de los palestinos. Discurso ante la Asamblea Nacional Jordana. Lo que llama Jordania es en realidad Palestina, pero nosotros queremos todo o nada. Queremos todo el territorio de Israel solo para nosotros. No compartiremos 1 milímetro de tierra con los judíos. Jerusalén será solo nuestra. Yasser Arafat. Los palestinos son el más reciente de todos los pueblos sobre la faz de la tierra y comenzaron a existir en un solo día a causa de una especie de fenómeno sobrenatural único en la historia de la humanidad, como es testificado por Walid Shoebat, un exterrorista de la OLP que logró reconocer la mentira por la cual estaba luchando y la verdad que estaba combatiendo. ¿Por qué el 4 de junio del año 1967 yo era un jordano y de repente al otro día me transformé en un palestino? A nosotros no nos importaba que hubiera un gobierno jordano. La enseñanza que debíamos lograr, la destrucción de Israel, era parte definitiva de nuestro currículum, pero nos considerábamos a nosotros mismos como jordanos hasta que los judíos regresaron a Jerusalén. Entonces, improvisamente, todos éramos palestinos. Quitaron la estrella de la bandera de Jordania y en un momento tuvimos la bandera palestina. Cuando finalmente me di cuenta de las mentiras y mitos que me enseñaron, es mi deber, como persona honesta, desenmascararlos. Walid Shoebat. De hecho, no existe una tal cosa como el pueblo palestino o una cultura palestina o una lengua palestina o una historia palestina. Nunca existió un Estado palestino ni ha sido jamás encontrado ningún resto arqueológico o moneda palestina, los actuales palestinos son un pueblo árabe de cultura árabe, lengua árabe, historia árabe. Ellos tienen sus propios estados árabes desde donde emigraron a la tierra de Israel hace aproximadamente un siglo atrás con el fin de contrastar la inmigración judía. Esta es la verdad histórica. Ellos no eran jordanos después de la Guerra de los 6 días, en la que Israel derrotó en manera categórica y aplastante la coalición de 9 estados árabes y tomó legítimamente poseso de Judea y Samaria. Los habitantes árabes de esas regiones experimentaron una especie de milagro antropológico y descubrieron que eran palestinos, algo que no sabían el día anterior. Por supuesto, esta gente, teniendo una nueva identidad, debían construirse artificialmente una historia, es decir, debían robar la historia de algún otro. El único modo para lograr que las víctimas de tal robo no se quejaran era que éstas no existían más. 3. ¿Los palestinos descienden de los jebuseos? Para justificar semejante ambición, se autodeclaran descendientes de los jebuseos, quienes fueron los primeros habitantes cananeos de la actual Jerusalén. Los antiguos habitantes jebuseos la llamaron a la ciudad de Jerusalén precisamente Jebus. Jueces capítulo 19, verso 10. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebus, que es Jerusalén, con un par de asnos ensillados y su concubina. Primero, antes de estudiar la procedencia de los jebuseos y su supuesta relación de parentesco con los filisteos y de inventada e imaginaria descendencia con los palestinos modernos, veremos a todos los padres de las naciones. Ellos repoblaron el planeta tras el diluvio o Mabul. Los jebuseos sí eran cananeos y aparecen en la lista de pueblo a conquistar por parte de Israel. Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Cuando Hashem tu Elohim te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla en posesión y haya expulsado delante de ti a muchas naciones, heteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, no hay mención de los filisteos.
A ellos precisamente los sometió el rey David. Desde esa época, Jerusalén se convirtió en la capital de Israel desde el siglo XI a.C. hasta el año 135 después de Cristo, cuando los romanos nos invadieron a los judíos, desterrándonos así de nuestra patria y poniendo fin a 1100 años de soberanía continua sobre la ciudad del Dios de Israel y capital espiritual del pueblo judío. Esa soberanía se restauró desde el 5 de junio del año 1967, pues desde esa fecha hasta hoy. Diremos que tanto los jebuseos, los cananeos y los egipcios, agarenos y etíopes eran pueblos denominados amíticos y fueron descendientes de Cam y de su nieto Canaán, por lo tanto, nunca fueron semitas. Los pueblos amíticos eran cananeos al ser descendientes de Cam, como lo son los egipcios y los etíopes, y que existen 5 siglos antes que los árabes. Notó, los jebuseos como los egipcios son hijos de Cam y no de Sem. Cam luego engendró a Canaán, es decir, a los cananeos. Los repitió, los egipcios y los jebuseos no eran semitas. Se entiende por semita al descendiente de Sem, hijo de Noé, que dio lugar a Abraham, y de este a las naciones judías y árabes, respectivamente, que somos pueblos semíticos. El idioma en común, los amíticos, era el copto, que aún se habla en Egipto. El fundador de Egipto se llama Mizraim. Mizraim es el actual Egipto de donde los judíos salimos hace más de 300 años. Ustedes dirán, pero los egipcios hablan también árabe. Claro, pero desde el año 997 de la era cristiana, cuando los musulmanes les obligaron a hablar árabe. Pero no obstante, hasta hoy se oye y se lee el copto. Entonces pregunto yo a algún palestino sincero, si los árabes o ismaelitas por miles de años mantuvieron su identidad e idioma, al igual que nosotros, los judíos, el hebreo y los egipcios, el copto, ¿dónde está una pequeña prueba o relación que demuestre que ustedes, al ser jebuseos, originarios de Jerusalén, hablen o hayan hablado alguna vez idioma copto o por lo menos tengan papiros o arcillas en su lengua y así demuestre que ustedes no son impostores? La misma esclava egipcia, llamada Agar, madre de la nación árabe o ismaelita, tenía por idioma materno fue el copto y tal vez hablaba arameo, pero no árabe. El idioma árabe aún no se inventaba en aquel entonces, porque Ismael, el padre de la nación árabe, aún ni había nacido. 4. La tensión mundial por el dominio de Jerusalén se agravará en este tiempo. Zacarías, capítulo 12, verso 2 al 3. Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. En el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías, capítulo 14, verso 1 y 2. Y aquí el día de Adonai viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Lucas capítulo 21, verso 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. El anticristo, al llegar al final de su gobierno, se verá amenazado por una coalición proveniente del Asia y se verá obligado a agrupar en torno de sí a todas las naciones de la tierra para hacer frente a 200.000 de soldados que lo aguardarán en Jerusalén, más concretamente en el valle de Megiddo, para destruirlo. Zacarías capítulo 12, verso 11.
En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. El valle de Megiddo es el mismo que aparece mencionado en el Apocalipsis con el nombre de Armagedón y valle de Josafat en el libro del profeta Joel, e Israel sufrirá lo insufrible ese momento y llorarán de impotencia y desesperación. Apocalipsis capítulo 16, versos 12, 13 y 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, Irak, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, China, Japón, Corea del Norte y del Sur y los demás potencias asiáticas. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Har Megiddo, Monte Megiddo. Apocalipsis capítulo 9, verso 13 al 19. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates, Irak, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos, tanques y aviones eran como cabezas de leones, y de su boca cañones salía fuego, humo y azufre, que son las bombas. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes, que son como misiles, son los misiles, perdón, tenían cabezas y con ellas dañaban. Como podemos apreciar, el anticristo también reunirá un ejército multitudinario que lo apoye en esta arremetida que buscará alcanzar estos objetivos. 1, afrontar la invasión asiática. 2, asesinar a todos los judíos, algo que finalmente no conseguirá. 3, destruir Jerusalén. Y 4, hacer desaparecer Israel. Seguimos. Punto 5. El anticristo, junto a todas las naciones del mundo, asistirá a la cita. Ese lapso de tiempo, millones de soldados de todas las naciones estarán reunidos en Jerusalén, y al mando del anticristo buscarán destruir Israel, Jerusalén y al pueblo judío. Joel, capítulo 3, versos 2 y 3. Reuniré a todas las naciones y las haré descender del valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quienes ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Joel 3:12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Punto 6. Será tan terrible la guerra que Israel detonará una bomba nuclear terriblemente devastadora en su intento por sobrevivir poco antes del regreso del Mesías Yeshua. Zacarías capítulo 12, verso 4 al 6. En aquel día, dice Adonai, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Adonai de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como braseros de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Zacarías capítulo 14, versos 12 y 14. Y esta será la plaga con que herirá Adonai a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Adonai, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén.
El fuego aún saldrá de las entrañas de la tierra cuando Jerusalén se ve atacada y los judíos activan la bomba atómica que se halla debajo de Jerusalén. Isaías capítulo 34, verso 8 al 10, porque es día de venganza de Adonai, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea y en polvo, y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Punto 7. Serán tan demoledor el efecto por la bomba, por 2/3 de la humanidad perecerán en aquel día. Zacarías 12:9. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Zacarías 13, versos 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Adonai, que las 2/3 serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Adonai es mi Dios. Isaías capítulo 24, versos 4 al 6. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. 8. Desaparecerá por completo la capa de ozono y el cielo se oscurecerá por completo. Habrá un terrible terremoto que sacará la tierra de su propio eje. Isaías capítulo 24, versos 17 al 20. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada sobre la tierra. Será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Zacarías 14, versos 6 y 7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Adonai, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 14. Miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removieron de su lugar. Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Isaías 34:4. Todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae la de la higuera. Isaías 13:13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar por la indignación de Adonai, de los ejércitos, en el día del ardor de su ira.
Joel capítulo 2, versos 10 y 11. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Y Adonai dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Adonai y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ageo 2, versos 6 y 7, porque así dice Adonai de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Adonai de los ejércitos. Punto 9. No obstante, al estallido de la bomba nuclear, las personas y naciones que aún estén con vida atacarán con más furia a Israel. Mateo capítulo 24, versos 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, el anticristo sentado en el trono de Dios dentro del tercer templo en Jerusalén, exigiendo adoración mundial. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo para los judíos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos judíos, aquellos días serán acortados. 10. Ante este hecho, Israel, en su desesperación, al verse perdido, clamará a Adonai para que envíe al Mesías. Salmos, capítulo 121, verso 1 al 7. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Adonai es tu guardador, Adonai es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Adonai te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Adonai guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Punto 11. Dios se verá desde los cielos al ver que el mundo busca destruir Israel y responde a la oración de Israel con otro salmo, Salmo 2, verso 1 al 12. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Adonai y contra su Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ello. Luego hablará en su furor y los turbará con su ira, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Adonai me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Adonai con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. 12. Ese preciso instante, algo extraño ocurrirá ese momento. Las puertas del cielo se abrirán de par en respuesta a la oración de toda la nación de Israel. Dios se compadecerá respondiendo a la oración de toda la nación hebrea. El Mesías descenderá del cielo para socorrer a Israel. Zacarías capítulo 14, versos 3 y 4. Después saldrá Adonai y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Isaías 30, 27. He aquí que el nombre de Adonai viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador.
sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Zacarías 9, 14 al 16. Y Adonai será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Adonai el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Adonai de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón, y como cuernos del altar, y los salvará en aquel día Adonai su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Isaías 31, versos 4 al 5. Porque Adonai me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Adonai de los ejércitos descenderá a pelear sobre los montes de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Adonai de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Joel capítulo 3, verso 16. Adonai rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Adonai será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. 13. Este momento el Mesías rugirá como león de Judá y se dejará ver por los pueblos, puesto que todo ojo le verá. Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 al 8. Aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 26, versos 63 al 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Marcos 14, versos 61 y 62. Mas él callaba, nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 14. El Mesías castigará duramente a las naciones que invadan Jerusalén. Empezará por el anticristo, el falso profeta y el pueblo palestino en un juicio que alcanzará de manera irremediable a todas las naciones. Apocalipsis 19, versos 17 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz:
diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. 15. Se enfrentarán contra el Mesías, Yeshua. El anticristo, no obstante, no se dará por vencido y hará que todos los ejércitos del mundo que hasta ese momento estaban enfrentados se unan y apunten sus armas al cielo en un desesperado intento de evitar el regreso del Mesías Yeshua, Jesús, a Jerusalén. Pero el Mesías Yeshua vencerá. Apocalipsis capítulo 7, versos 12 a 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán la autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 19, 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. 16. Las dos bestias lanzadas para inaugurar el lago de fuego, en tanto que los soldados que ataquen a Israel morirán. Apocalipsis 19, verso 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 17. El diablo será apresado por 1000 años. Apocalipsis 20, verso 1 al 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Apocalipsis 20, verso 2. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 18. Conversión total de Israel al Mesías Yeshua. Ante semejante milagro, toda la nación de Israel, empezando en Jerusalén, aceptará por fin a Yeshua, Jesús, como el Mesías Rey de toda la nación. Alcanzará de esa manera la salvación y el perdón de pecados. Israel de esa manera vencerá la batalla de Armagedón gracias al Mesías. Joel, capítulo 3, verso 20 al 21. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Adonai morará en Sión. Zacarías 12, verso 10 y 11. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 19. Israel finalmente será redimido, salvado, librado de dicha angustia y restaurado. Durante este tiempo, el Dios de Israel juzgará a todas las naciones de la tierra. Jeremías, capítulo 30, versos 10 al 11. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob vivirá tranquilo y no habrá quien lo espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre los cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Romanos 11, 25 al 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Adonai. En resumen, Palestina, ni en la Biblia ni en el Corán. La palabra Palestina es desde ya algo antibíblico y pagano. Toda persona honesta reconoce que no existe mención del nombre Palestina en la historia ni en las sagradas escrituras de la Biblia, tampoco se encuentra en ningún documento de la antigüedad. En cambio, Israel se menciona 2.602 veces en la Biblia. Uno de cada 12 versos en la Biblia menciona o habla acerca de Israel. El único nombre que se menciona más frecuentemente en la Biblia es el nombre del bendito Dios. La nación palestina no aparece en registros asirios, persas, macedonios, tolemaicos, seleucidas u otras fuentes griegas, puesto que ningún pueblo palestino ha existido jamás. Es más, deseo expresar hasta el cansancio que no hay ninguna referencia a algún pueblo palestino en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, aunque ellos dicen que su profeta estuvo una vez en Jerusalén, un evento, por cierto, que no se menciona ni en el Corán. Resulta pues evidente que Mahoma nunca encontró ningún palestino en toda su vida. De hecho, el territorio que hoy compone Israel es de apenas 12.628 kilómetros cuadrados, pero en contraparte, el territorio árabe es de 14 millones de kilómetros cuadrados, pero esta pequeña mancha es una ofensa para el mundo del Islam y están decididos a borrarla a cualquier precio. Por esta razón, precisamente, es que el Mesías Yeshua, Jesús, regresará a Israel a destruir a sus enemigos y ocupantes ilegales de su tierra. Los palestinos no quieren a Jerusalén porque sea su ciudad, que no lo es y no lo ha sido nunca. Ellos simplemente quieren quitárnosla a los judíos, a quienes siempre nos ha pertenecido por 3.000 años. Simplemente, y como lo dije yo, asumiendo la consecuencia de la frase, el pueblo palestino no existe y nunca existieron. Son el fantasma mentiroso de la historia que sale a vagar desde el infierno para aterrorizar a Israel. Pretenden resucitar a un pueblo pagano llamado filisteo, pero déjenme decir que a los muertos los resucita el bendito y no la historia. Más aún cuando es reinventada maliciosamente, además los muertos no se reencarnan. Y si los palestinos creen en la reencarnación para justificar esta locura, amigos palestinos, entonces ustedes con ello habrán negado a su profeta Mahoma, quien habló de la resurrección al saber que la reencarnación es propio de los pueblos y religiones paganas e idólatras. En conclusión, los antiguos filisteos no eran árabes sino enemigos de ellos. Y la única característica en común entre ambos pueblos, filisteos y palestinos de hoy, es que en Israel deben ser considerados como invasores desde el mar y los árabes considerar a los palestinos como invasores del desierto. No hay una sola persona en el mundo que pueda probar tener ascendencia filistea. Sin embargo, si los palestinos insisten, deben reconocerse a sí mismos como invasores en Israel y deben reclamar a Grecia que les devuelva la isla de Creta, pues son originarios de allí. No hay evidencia bíblica ni histórica para apoyar la conclusión según la cual la mayoría de los 4 millones de palestinos modernos sean los descendientes de los antiguos filisteos. La nación filistea desapareció de la faz de la tierra siglos antes de que a los sanguinarios líderes romanos se les ocurriera llamar Palestina la tierra de los judíos, con la intención de quitar de los judíos todo rastro de nacionalismo e identidad nacional o vínculo con nuestra amada Tierra Santa. Ahora bien,
¿Qué tienen que ver los palestinos con los filisteos bíblicos? Nada. En realidad, si algo tienen en común estos dos pueblos vándalos, es que los antiguos filisteos y los modernos palestinos son invasores de otras tierras. Y los palestinos tampoco pueden reclamar ninguna descendencia de los antiguos cananeos. En tal caso, ¿por qué no pretender también los territorios ocupados por Siria, es decir, el Líbano, que en su momento también fueron parte de la tierra cananea? ¿O por qué no hablan el idioma de los antiguos cananeos, que era el hebreo? Porque simplemente los palestinos tampoco son cananeos. Mi análisis personal, David Diamond: la invención y creación del pueblo palestino fue la respuesta árabe ante la creación del Estado de Israel. Ellos pensaron, primero, si ellos reaparecen como pueblo en el vecindario árabe y crean una nación de un momento a otro, pues bien, nosotros crearemos un pueblo para contrarrestar a los hebreos. 2. Luego exigiremos una tierra propia para ese pueblo, imitando el mismo argumento de los judíos al cabo de la Segunda Guerra Mundial. 3. Ante esa presión, habremos creado una nueva nación en Oriente Medio, el Estado palestino, solo para hacerle la vida imposible a Israel. Por tanto, pretender demostrar que los palestinos son los descendientes de los filisteos es tan cierto como procurar enseñar a la luz de la Biblia que el hombre es descendiente del mono. Maimónides dijo una vez: uno puede hablar con un cristiano, pero con un musulmán no hay de qué hablar. Amén. Hemos terminado. Bendiciones para todos.